tiempo de cosecha récord. Esa es la lógica que se viene, altos rindes a pesar de las inundaciones, a pesar del contexto macroeconómico, la realidad que viven muchos productores. Se lo vamos a consultar a nuestro especialista, columnista José Marcelino. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes, gracias por estar. Gracias, Pablo, gracias, Marina. Gracias. ¿Es diferente la situación según el tipo de siembra? ¿Cuál es la realidad pensando en la cosecha para la provincia de Córdoba y el centro del país? Para Córdoba viene bien, para el centro del país viene bien, y pensemos que ojalá Dios quiera que siga así. Y tenemos, por ejemplo, empecemos por el maní, que es la niña bonita nuestra. Tuvimos hace poco al presidente de la Fundación Maní aquí con nosotros y tomemos una referencia, Ruta 7 al norte, donde prácticamente está todo arrancado, una buena parte cosechado y realmente excepcional, con muy poca tierra, es decir, porque se arrancó con un suelo muy seco. Y de ahí hacia el sur las pérdidas son muy grandes, hay muchísima demora en arrancado y obviamente muchísimo en cosecha. La estimación de siembra que se mantiene, la que tuvimos a comienzo de año, de 370.000 hectáreas, nos está dando aproximadamente, con la estimación de cosecha, en 1.150.000 toneladas, que va a ser muy buena porque nos está dando más de 31 quintales en caja, que para maní estamos en la media histórica, quizás una de las más altas, ¿no? Y si nos cambiamos para el otro cultivo, que es el que uno siempre desea, por lo menos achicar la brecha entre soja y maíz, es el maíz, que estamos con una superficie que estuvimos en el orden del 1.600.000, 1.700.000 hectáreas, y estamos casi en las 13 millones y un poquito más de toneladas, lo cual nos está dando para la provincia de Córdoba un rendimiento del orden de los 70 y pico quintales, que es muy bueno realmente, ¿no? Marcelino, estos números respecto del maíz específicamente, ¿permiten hablar de un desplazamiento hacia el maíz? ¿Se ha incrementado el área sembrada? ¿Los rindes lo están diciendo? Afortunadamente lo hubo en la tendencia en área sembrada desde comienzo ya de la campaña anterior, y en rendimientos también, porque pensemos que siempre que sacamos un quintal de soja aproximadamente tenemos 3 de maíz. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos un poquito de soja, porque esto moviliza muchísimo más también todo lo que es el transporte. Es decir, cuando yo transporto una cantidad de soja equivalente a 1, llevo 3 veces la cantidad de maíz para una misma condición aproximadamente de clima y suelo, ¿no? Y en el caso del maíz siempre tuvimos una relación aproximadamente de 4 hectáreas de soja por 1 de maíz, y este año estamos casi en 3 a 1. O sea que Córdoba avanzó en superficie maicera, y Córdoba es la provincia que más aporta al país en volumen de maíz exportable. Estamos prácticamente la cuarta parte del maíz que exporta Argentina es de Córdoba. O sea que somos la provincia más maicera, nunca perdimos esa posición, y afortunadamente este año hemos ganado un poquitito de terreno, ¿no? Eso implica que perdió un poco de impronta la soja, esta cuestión del monocultivo, de la lógica de los precios internacionales que fijaba la soja y que terminaban derivando en cómo se daba la producción en el centro de la Argentina. Yo creo que sí, y después comentamos algunas cositas también de maíz con los últimos chaparrones que han ocurrido en Estados Unidos hace 2 días, porque los precios de la soja ya no son los de antes. Hacía muchísimo que se venía esperando una caída del precio de la soja. Yo diría que hace 2 años que esperábamos una caída del precio de la soja, que se mantenía, y bueno, se fue dando en los últimos tiempos que fue cayendo, ya la rentabilidad no es lo que era, y soja, bueno, al poder un productor, si bien muchas veces tiene que legalizar la manera de tener soja propia, digamos, la semilla es mucho más barata que en el caso del maíz, hace que el productor sea mucho más sojero que maicero. En el caso de la soja tuvimos 4 millones y pico de casi 700 de hectáreas, y estamos en 14 millones de toneladas versus 13 de maíz, o sea que estamos casi a la par, con muchísima más superficie, lo cual indica que también en soja estamos con un rendimiento de casi 32 quintales, que sigue siendo muy bueno para los 3 cultivos. Decíamos alrededor de 31 y un poquito más en maní, cerca de 60, casi 70 en maíz, con lo que vamos hasta ahora, en lugares mucho más, departamento Río Cuarto mucho más, departamento Mar Juárez mucho más, seguramente va a caer un poco hacia el sur. Y nos falta todavía en el caso del maíz, porque se tilló el maíz de primera, que es muy poquito.
nos queda todo el maíz de segunda, que a diferencia del año pasado está muy bueno, muy parejo y seguramente va a mantener o quizás pueda llegar a subir el promedio provincial. O sea que eso es lo positivo también, ¿no? Pepe, hay dos ejes por lo menos claves en no solamente la cosecha, sino pensando en cómo se va a dar la producción de aquí en más. Precios internacionales y cómo quedan los campos después de las inundaciones. Bueno, el tema de los campos lo venimos charlando porque es un tema realmente preocupante. Por eso había hecho yo la separación de Ruta 7 al norte versus el sur, porque hay campos que ya no se van a recuperar y productores que fueron desplazados. Hay instituciones de productores que están pidiendo algún tipo de subsidio, pero por más que haya subsidios en algunos casos o algún crédito blando, ya no está más la tierra. Hay productores que se fueron, desaparecieron, se fundieron. Es decir, el problema pasa a ser económico y social mucho más que técnico ahí, ¿no? Y la recuperación del suelo va a llevar muchísimo tiempo, por un lado, y por otro lado, también la recuperación de maíz, porque estaba faltando estamos en la época de siembra de maíz en Estados Unidos. Y en este momento los precios se están dando en el mundo prácticamente por condición, precios climáticos, ¿no? Antes, cuando yo estudiaba agronomía en mi época, varios años atrás, era por stock. Había un stock para un año y pico. Es decir, si el mundo paraba de producir alimentos, digamos, podía seguir consumiendo el stock que había. Ya ahora prácticamente son muy pocos días lo que queda, ¿no? O sea que el mundo tiene que estar permanentemente produciendo alimentos. El stock es de muy pocos días, un poquito más de un mes, y razón por la cual un chaparrón en Estados Unidos, les aclaro, los precios suben o bajan, pero claro, ese chaparrón implica que el rendimiento que suba o que baje, más allá de lo que tienen de riego, que en el caso de maíz no es tanto, significa la producción argentina. O sea, 50 millones de toneladas más o menos para Estados Unidos es casi apenas se mueve el amperímetro, ¿no? Esa es la gran distorsión que puede tener un mercado, Pablo. José, muchísimas gracias por esta descripción. Ojalá que termine el tiempo y las condiciones internacionales favoreciendo esta producción que es clave para la Argentina y sobre todo para su economía, para su macroeconomía y también para la economía del interior argentino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Marcelino.